Buenas noches. Celebraremos este día la séptima sesión de la Diputación Permanente, correspondiente al tercer receso del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura, de conformidad con el siguiente orden del día. 1. Integración de la Diputación Permanente. 2. Apertura de la sesión. 3. Correspondencia. 4. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 5. Asuntos generales. 6. Clausura de la sesión. Primer secretario, sírvase a verificar la integración de la Diputación Permanente. Gracias, diputado presidente. Integrantes de la Diputación Permanente, les solicito que al mencionar sus nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputado Pedro Armentía. Presente. Diputado Jiménez Gutiérrez José Antonio. Presente. Diputado Pérez Falcón y Jorge. Presente. Diputado Paul Alpuche Miguel Ángel. Presente. Diputada Roca Méndez Verónica Margarita. Presente. Diputado presidente, se encuentran presentes 5 integrantes de esta Diputación Permanente, por lo tanto existe quórum. Gracias, compañeros. Siendo las 21:36 del día de hoy, 28 de septiembre del 2025, declaro abierta la séptima sesión de la Diputación Permanente. Primer secretario, si existe correspondencia, sírvase a dar cuenta de ello. Diputado presidente, en cartera para esta sesión no se cuenta con correspondencia alguna para conocimiento de la Diputación Permanente. Primer secretario, continúe dando cuenta de los asuntos que obran en cartera. Diputado presidente, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente. Primero, informe de la Diputación Permanente relativo a la propuesta de la licenciada Laidelena Sansores San Román, gobernadora constitucional del Estado, para nombramiento de magistrado numerario del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Segundo, informe de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad relativo a la propuesta de la licenciada Laidelena Sansores San Román, gobernadora constitucional del Estado, para nombramiento de magistrada numeraria del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Documentación que obra para lo conducente. Segundo secretario, procede a dar lectura al primer informe. Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. A la Diputación Permanente le fue turnada la propuesta presentada por la licenciada Laidelena Sansores San Román, gobernadora constitucional del Estado, a través de la cual somete a consideración del Congreso un nombramiento de magistrado numerario del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, trámite que se refiere a la promoción a favor del licenciado en Derecho Juan Pedro Alcudia Vázquez, para efecto de lo dispuesto por los artículos 58, fracciones 2 y 3 de la Constitución Política del Estado y de los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, esta Diputación Permanente somete a consideración el presente informe de conformidad con los siguientes antecedentes. El 26 de septiembre de 2025, la gobernadora constitucional del Estado presentó a la consideración del Congreso local la propuesta de referencia. En tal virtud y en razón de la naturaleza de dicha promoción, se le dio entrada en sesión de fecha 28 de septiembre del año en curso, turnándose a la Diputación Permanente para formular un informe y dar cuenta oportuna del mismo, previa revisión de la documentación recibida para confirmar la satisfacción de los requisitos de ley con los precedentes anteriores y considerando número 1, en términos de lo dispuesto por el artículo 302 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Congreso del Estado está facultado para otorgar o negar la aprobación que se solicita, lo anterior al establecer dicha disposición que cuando por causa de defunción, renuncia o incapacidad faltare algún magistrado, la gobernadora o gobernador del Estado someterá nuevo nombramiento a la aprobación del Congreso o en sus recesos a la Diputación Permanente. Segundo, en consecuencia, al actualizarse la hipótesis prevista en el numeral 302 de la Ley Orgánica en mención, al producirse vacantes de magistraturas numerarias por renuncia de quienes ocuparan tales cargos y para efecto de contar con magistrados suficientes que garanticen la impartición de justicia en la entidad, se procedió a revisar los antecedentes curriculares del ciudadano propuesto por la gobernadora del Estado para ocupar una magistratura numeraria en el máximo tribunal del Estado, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Campeche.
Tercero, de conformidad con el considerando anterior, esta Diputación Permanente procedió a evaluar la idoneidad de las constancias aportadas, en donde se infiere que el ciudadano propuesto cumple con los requisitos siguientes. Inciso A, la calidad de ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. B, poseer título profesional de abogado o licenciado en Derecho y práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. C, el gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. D, haber residido en los últimos 2 años en el país. Ahora bien, por cuanto al impedimento consistente en el inciso E, no haber ocupado el cargo de titular de secretaría en la administración pública o su equivalente, fiscal o diputada o diputado local durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria respectiva por el Congreso del Estado. Al respecto, cabe señalar que el Congreso del Estado de Campeche el pasado 5 de noviembre de 2024 expidió el decreto número 13 de la 65 legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 5 del mismo mes y año, por el que procedió a realizar el proceso de armonización en materia de reformas al Poder Judicial, mandatado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo segundo transitorio establece que la renovación de la totalidad de los cargos de elección en el Poder Judicial del Estado y la elección de las y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial se realizará en la elección estatal ordinaria del año 2027, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto. En este contexto, se precisa que el impedimento contenido en el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Política Local, precisados en los incisos E del presente considerando, no resulta completamente aplicable para el proceso de nombramiento que nos ocupa, toda vez que fue expresado en términos por el Poder Revisor Local para hacerse efectivo en la elección estatal ordinaria del año 2027, como se desprende de las disposiciones transitorias del antes citado decreto. Es así que al marco jurídico antes señalado hace referencia específica a que el Congreso del Estado habrá de publicar la convocatoria respectiva, circunstancia que aún no se actualiza en el tiempo, pues eso ocurrirá, como ha quedado señalado, hasta que se dé inicio el proceso de elección de 2027. Con base en lo expuesto anteriormente, el presente procedimiento de nombramiento se formula desestimando el impedimento al que se ha hecho alusión, eximiendo su observancia al resultar inaplicable en términos de ley, al no existir en este momento jurídico la obligación constitucional de expedir dicha convocatoria por parte del Congreso del Estado, presupuesto que serviría de base para computar los plazos a que hacen referencia al impedimento previsto en el último párrafo del artículo 79 en mención. En esos términos, queda consultable el cuadro analítico de requisitos que como anexo único forma parte de este informe. Cuarto, simultáneamente se advierte que el ciudadano Juan Pedro Alcudia Vázquez es licenciado en Derecho egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla y cuenta con especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, impartida por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestría en Ciencias Penales y Criminalística, cursada en la Barra Nacional de Abogados, máster en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad, impartido por la Universidad de Salamanca en España, doctorado de la universidad en el programa de doctorado Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social de la Universidad de Salamanca en España, diplomado en Actualización Jurídica y Temas Selectos, cursado en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, módulo en Compliance en título experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, cursado en Transparencia Internacional España, así como un diplomado en Desarrollo de Competencias Gerenciales, impartido por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con más de 15 años de experiencia en asuntos vinculados al área jurisdiccional, ha ocupado los cargos de abogado analista en la Correduría Pública número 11 en el Estado de Puebla, analista jurídico en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, subdirector de Asuntos Penales en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, director de Convenios y Órganos de Gobierno en la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, director general jurídico en la Alcaldía Álvaro Obregón, administrador de Asuntos Penales
generales y especiales en el Servicio de Administración Tributaria, siendo su último encargo desempeñado como consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, razones por las cuales, una vez realizado el análisis y valoración correspondiente, se desprende que ha sido positivo su ejercicio dentro del Poder Ejecutivo del Estado y en lo particular dentro del área contenciosa jurisdiccional, y ante la inexistencia de elemento alguno que desvirtúe estas consideraciones o que deje patente que el mencionado funcionario haya incurrido en falta con motivo de sus funciones o que no reúna los requisitos que exigen los artículos 97, párrafo segundo, fracciones 1 a la 4, 116, tercera de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en lo general del artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Campeche para acceder al cargo de magistrado numerario en el que se acredita la aprobación de dicho nombramiento. Cabe señalar que al abordar estos elementos de valoración se respetaron plenamente los principios de independencia, lo que se traduce en una garantía que opera a favor de la sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con magistrados capaces e idóneos que cumplan con la garantía constitucional de acceso a la justicia de los gobernados. Después de abordar la valoración de los elementos personales y curriculares, estimamos preciso tomar en consideración algunos criterios constitucionales relacionados de manera específica con el acto de nombramiento que nos ocupa. El aspirante al cargo, de acuerdo a su currículum, posee la formación académica y experiencia profesional idónea para desempeñar el cargo al cual es propuesto, toda vez que sus conocimientos son suficientes en las distintas ramas del derecho. Quinto, así se colige que la resolución definitiva sobre el nombramiento que se dictamina es un acto formal propio del Poder Legislativo y que éste responde a la garantía social que busca, por una parte y de manera fundamental, proporcionar al justiciable un conjunto de mecanismos de control y responsabilidad eficientes en torno a la impartición de justicia. De ahí que estimamos que la garantía social que entraña el acto de nombramiento del juzgador se traduce en condición necesaria para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional, por lo que su trascendencia reposa en motivos de orden público y social de gran dimensión. Consecuentemente, con lo anterior, resulta procedente, con obviedad de más trámites, que el Poder Legislativo otorgue su confirmación al nombramiento de magistrado numerario del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado a favor del ciudadano Juan Pedro Alcudia Vázquez, hecho por la titular del Ejecutivo Estatal. Primero, con fundamento en el artículo 302 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche, se aprueba el nombramiento como magistrado numerario del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, expedido por la Gobernadora Constitucional del Estado a favor del ciudadano Juan Pedro Alcudia Vázquez, quien satisface los requisitos establecidos por los artículos 97, fracciones de la 1 a la 4 y 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y 79 de la Constitución Política del Estado de Campeche. Segundo, este nombramiento estará vigente a partir del día 29 de septiembre del año 2025, previa protesta de ley, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del decreto número 13 de la 65 legislatura del Congreso del Estado. Tercero, comuníquese este acuerdo a la Gobernadora Constitucional y al Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de Campeche, así como al magistrado nombrado para los efectos legales conducentes. Por lo anteriormente expuesto, es procedente hacer la comunicación respectiva, concluyendo que no ha lugar a más trámites y sea sometido al procedimiento correspondiente para efecto de lo ordenado por el artículo 302 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, San Francisco de Campeche, Campeche, a los 28 días del mes de septiembre del año 2025. Así lo informa la Diputación Permanente, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente, diputado Pedro Armentía López, vicepresidente, diputado Jorge Pérez Falcón y primer secretario, diputado Miguel Ángel Paul Alpuche, segundo secretario, diputada Verónica Margarita Roca Méndez, tercera secretaria. Diputado presidente, he dado lectura al informe indicado. Gracias, compañero diputado. Habiéndose dado a conocer a esta Diputación Permanente el contenido del informe, procederemos a discutir el contenido del mismo. ¿Algún diputado o diputada desea inscribir en contra de los planteamientos vertidos en el informe? No habiendo participaciones, integrantes de la Diputación Permanente procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por la tercera secretaria y así sucesivamente. Primer secretario, anote la votación y anuncie su resultado. Adelante, diputada Verónica.
Diputado Miguel Paul. En contra. Diputado Jorge Pérez Falconi. A favor. Diputado Pedro Armentía. Contra todo el procedimiento. Diputado José Antonio Jiménez. A favor. Diputado presidente, la votación ha tenido el siguiente resultado: 2 votos en contra, 3 votos a favor. Gracias, compañero. En virtud del resultado de la votación, queda aprobada la propuesta fundada en el informe analítico de requisitos. Consecuentemente, aprobado el nombramiento del maestro Juan Pedro Alcuria Vázquez como magistrado numerario del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de acuerdo correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Gírese los comunicados correspondientes. En este mismo acto se instruye al secretario general del Congreso, se sirva notificar al funcionario recién nombrado e invitarlo a presentarse en este recinto legislativo para rendir protesta de ley. Tercera secretaria, proceda a dar lectura al segundo informe. Muchas gracias. H. Congreso del Estado de Campeche presente. A la Diputación Permanente le fue turnada la propuesta presentada por la licenciada Laidelena Sansores San Román, gobernadora constitucional del Estado, a través de la cual somete a consideración del Congreso un nombramiento de magistrada numeraria del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Trámite que se refiere a la promoción a favor de la licenciada en Derecho Virna Iraida Caballero Escalante, para efecto de lo dispuesto por los artículos 58, fracciones segunda y tercera de la Constitución Política del Estado y de los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Esta Diputación Permanente somete a consideración del presente informe de conformidad con los siguientes antecedentes. El 26 de septiembre de 2025, la gobernadora constitucional del Estado presentó a la consideración del Congreso local la propuesta de referencia. En tal virtud y en razón de la naturaleza de dicha promoción, se dio entrada en sesión de fecha 23 de septiembre del año en curso, turnándose a la Diputación Permanente para formular un informe y dar cuenta oportuna del mismo, previa revisión de la documentación recibida para confirmar la satisfacción de los requisitos de ley. Con los presentes y anteriores, considerando: primero, en términos de lo dispuesto en el artículo 302 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Congreso del Estado está facultado para otorgar o negar la aprobación que se solicita. Lo anterior, al establecer dicha disposición de cuando por causa de defunción, renuncia o incapacidad faltare algún magistrado, la gobernadora o gobernador del Estado someterá nuevo nombramiento a la aprobación del Congreso o en sus recesos a la Diputación Permanente. Segundo, en consecuencia, al actualizarse la hipótesis prevista en el numeral 302 de la Ley Orgánica en mención, al producirse vacantes de magistraturas numerarias por renuncia de quienes ocuparan tales cargos y para efecto de contar con magistrados y magistradas suficientes que garanticen la impartición de justicia en la entidad, se procedió a revisar los antecedentes curriculares de la ciudadana propuesta por la gobernadora del Estado para ocupar una magistratura numeraria en el máximo tribunal del Estado, de conformidad con los requisitos que establecen el artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Campeche. Tercero, de conformidad con el considerando anterior, esta Diputación Permanente procedió a evaluar la idoneidad de las constancias aportadas, de donde se infiere que la ciudadana propuesta cumple con los requisitos siguientes. Inciso A: la calidad de ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Inciso B: poseer título profesional de abogado o licenciada en Derecho y práctica profesional en cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Inciso C: el gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Inciso D: haber residido en los últimos 2 años en el país. Ahora bien, por cuanto al impedimento consistente en, inciso E, no haber ocupado el cargo de titular de Secretaría de la Administración Pública o su equivalente, fiscal o diputado local durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria respectiva por el Honorable Congreso del Estado. Al respecto, cabe señalar
que el Congreso del Estado de Campeche, el pasado 5 de noviembre de 2024, expidió el decreto número 13 de la 65 legislatura publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 5 del mismo mes y año, por el que procedió a realizar el proceso de armonización en materia de reformas al Poder Judicial, mandatado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo segundo transitorio establece que la renovación de la totalidad de los cargos de elección en el Poder Judicial del Estado y la elección de las y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial se realizará en la elección estatal ordinaria del año 2027, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto. En este contexto, se precisa que el impedimento contenido en el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Política Local, precisados en el inciso E del presente considerando, no resulta completamente aplicable para el proceso de nombramiento que nos ocupa, toda vez que fue expresado en esos términos por el Poder Revisor Local para hacerse efectivo en la elección estatal ordinaria del año 2027, como se desprende de las disposiciones transitorias del antes citado decreto. Es así que el marco jurídico antes señalado hace referencia específica a que el Congreso del Estado habrá de publicar la convocatoria respectiva, circunstancia que aún no se actualiza en el tiempo, pues eso ocurrirá cuando ha quedado señalado hasta que se dé inicio el proceso de elección de 2027. Con base en lo expuesto anteriormente, el presente procedimiento de nombramiento se formulará desestimando el impedimento a que se ha hecho alusión, eximiendo su observancia al resultar inaplicable en términos de ley, al no existir en este momento jurídico la obligación constitucional de expedir dicha convocatoria por parte del Congreso del Estado. Presupuesto que serviría de base para computar los plazos a que hace referencia el impedimento previsto en el último párrafo del artículo 79 en mención. En esos términos, queda consultable el cuadro analítico de requisitos que como anexo único forma parte de este informe. Fracción cuarta. Simultáneamente se advierte que la C. Vilma Iraida Caballero Escalante es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Campeche y cuenta con maestría en Derecho Judicial. Se encuentra terminando la maestría en Procesos Orales, diplomado en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, diplomado sobre Juicio de Amparo, curso sobre el nuevo proceso penal acusatorio y oral, derechos humanos, técnicas de oralidad, ley de mediación y conciliación en el Estado de Campeche, teoría del delito y su relación con el sistema acusatorio, seminario denominado Intérpretes, Traductores y el Acceso a la Justicia, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con más de 20 años de experiencia en el área jurisdiccional, ha ocupado los cargos de auxiliar judicial, adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, notificadora de juzgado en ejecución de sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado, encargada de sala del Juzgado de Control, secretaria de acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, secretaria proyectista de Sala Penal, siendo su último cargo desempeñado como juez quinto interina del Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Razones por las cuales, una vez realizado el análisis y valoración correspondiente, se desprende que ha sido positivo su ejercicio dentro del Poder Judicial del Estado y en lo particular dentro del área jurisdiccional y de impartición de justicia. Y ante la inexistencia de elemento alguno que desvirtúe esas consideraciones o que deje patente que la mencionada funcionaria haya incurrido en falta con motivo de sus funciones o que no reúna los requisitos que exigen el artículo 97, párrafo segundo, fracciones 1 a 4, 116 fracciones tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 de la Constitución Política del Estado de Campeche para acceder al cargo de magistrada numeraria, es que se acredita la aprobación de dicho nombramiento. Cabe señalar que al abordar estos elementos de valoración se respetaron plenamente los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales, lo que se traduce en una garantía que opera a favor de la sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con magistrados capaces e idóneos que cumplan con la garantía constitucional de la justicia a los gobernados.
Después de abordar la valoración de los elementos personales y curriculares, estimamos preciso tomar en consideración algunos criterios constitucionales relacionados de manera específica con el acto de nombramiento que nos ocupa. De lo anteriormente referido, se colige que el aspirante al cargo, de acuerdo a su currículum, posee la formación académica y experiencia profesional idónea para desempeñar el cargo al cual es propuesto, toda vez que sus conocimientos son suficientes en las distintas ramas del derecho. Quinto, así se colige que la resolución definitiva sobre el nombramiento que se dictamina es un acto formal propio del Poder Legislativo y que éste responde a la garantía social que busca, por una parte y de manera fundamental, proporcionar al justiciable un conjunto de mecanismos de control y responsabilidad eficiente en torno a la impartición de justicia. De ahí que estimamos que la garantía social que entraña el acto de nombramiento del juzgador se traduce en condición necesaria para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional, por lo que su trascendencia reposa en motivos de orden público y social de gran dimensión. Consecuentemente con lo anterior, resulta procedente, con obviedad de más trámites, que el Poder Legislativo otorgue su confirmación al nombramiento de magistrada numeraria del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado a favor de la C. Birna Iraida Caballero Escalante, hecho por la titular del Ejecutivo del Estado, al tenor de lo siguiente. Segundo, este nombramiento estará vigente a partir del día 29 de septiembre del año 2025, previa protesta de ley, sin menoscabo de los dispuestos en el artículo segundo transitorio del decreto número 13 de la 65 legislatura del Congreso del Estado. Tercero, comuníquese este acuerdo a la gobernadora constitucional y al Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de Campeche, así como a la magistrada nombrada para los efectos legales conducentes. Por lo anteriormente expuesto, es procedente hacer la comunicación respectiva, concluyendo que no ha lugar a más trámites y sea sometido al procedimiento correspondiente para efecto de lo ordenado por el artículo 302 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. San Francisco de Campeche, Campeche, a 28 días del mes de septiembre del año 2025. Así lo informa la Diputación Permanente, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente, diputado Pedro Armentía López, vicepresidente, diputado Jorge Pérez Falconi, primer secretario, diputado Miguel Ángel Paul Alpuche, segundo secretario, diputada Verónica Margarita Roca Méndez, tercera secretaria. Diputado presidente, he leído el presente dictamen. Gracias, compañera. Habiéndose dado a conocer esta Diputación Permanente el contenido del informe, procederemos a discutir el contenido del mismo. ¿Algún diputado o diputada se desea inscribir en contra de los planteamientos vertidos en el informe? Habiéndose concedido, procederemos a la votación correspondiente. Integrantes de la Diputación Permanente procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por la tercera secretaria y así sucesivamente. Primer secretario, anote la votación y anuncie su resultado. Diputada Roca Méndez, Verónica Margarita. A favor. Diputado Paul Alpuche Miguel Ángel. En contra. Diputado Jorge Pérez Falconi. A favor. Diputado Armentía López Pedro. Contra el procedimiento. Diputado Jiménez Gutiérrez José Antonio. A favor. Diputado presidente, la votación ha tenido el siguiente resultado: 2 votos en contra, 3 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, queda aprobada la propuesta fundada en el informe analítico de requisitos. Consecuentemente, aprobado el nombramiento de la maestra Birna Iraida Caballero Escalante como magistrada numeraria del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de acuerdo correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Gírese los comunicados que correspondan. Para concluir con los procedimientos de los nombramientos de magistrado y magistrada numerarios del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y como se le indicó al secretario general, notificarles y en virtud de que fueron notificados para estar pendientes de este procedimiento y del llamado que se les hiciere, se instruye al mismo secretario general
trasladarse al exterior de este recinto y acompañen a la y el funcionario recién electos para que se presenten ante esta soberanía a rendir protesta de ley. Se declara un receso para dar cumplimiento a esta instrucción. Concurrencia, ponerse de pie. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, cumplir y desempeñar leal y patrióticamente las funciones que se les han encomendado. Sí, protesto. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que la nación y el Estado se los demanden.
Con este acto concluye formalmente el procedimiento legislativo que dio lugar a sus nombramientos como magistrada y magistrado numerarios del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Consecuentemente, quedan en aptitud legal para entrar al ejercicio de sus funciones a partir del día 1 de octubre del 2025. Sírvanse a pasar a ocupar un lugar en este recinto si lo estiman de su preferencia. Tomen asiento, por favor. Con permiso, gracias. Se pueden sentar. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? No existiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta séptima sesión de la Diputación Permanente correspondiente al tercer receso del primer año de ejercicio constitucional, siendo las 22 horas con 10 minutos del día 28 de septiembre del 2025. Primer secretario, elabore constancia respectiva. Buenas noches a todos y muchas felicidades, compañera, compañero.